Muy buen día. Ya hemos leído los primeros 4 capítulos del libro de Génesis y quiero hacer mención de algunos puntos importantes porque cuando uno lee la Biblia por primera vez los deja pasar por alto. Sin embargo, únicamente en estos 4 capítulos hay tanta información que sería imposible hacer un estudio de eso en un solo video. Pero como lo que estamos haciendo es empezando en este caminar de la lectura de la Biblia, yo lo que quiero es resaltar esos puntos para que si a usted se le pasaron por alto, los tenga presentes en su mente y vaya abriendo su imaginación, su espíritu, para que a través de la lectura el Señor le pueda ir revelando a usted también cosas nuevas. Tengo aquí la Biblia conmigo porque voy a ir leyendo algunos versículos que son los que sobre los cuales yo quiero hacer algunas menciones especiales. Empezando por el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Únicamente con este versículo se podría hacer un estudio enorme, pero yo quiero rápidamente mencionarles algunas teorías acerca de cómo fue el tiempo en el que Dios creó la tierra. Por ejemplo, voy a mencionar 4 teorías únicamente, seguramente habrán más. La primera teoría es la teoría de la brecha. ¿Qué significa esto? Que al leer el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay un punto y eso significa que también hay un espacio de tiempo que desconocemos, pueden ser miles, millones de años. Y cuando ya aparece el versículo 2 y la tierra estaba desordenada y vacía, significa que entre un versículo y el otro pasó miles o millones de años. Esta es la teoría de la brecha. ¿Y por qué surge esta teoría? Bueno, porque esta es una forma de conciliar lo que la ciencia dice acerca de la edad de la Tierra. De acuerdo a la Biblia, la edad del hombre en la Tierra desde Adán y Eva hasta nuestros días es de 6.000 años aproximadamente. Sin embargo, de acuerdo a pruebas científicas, la edad de la Tierra, no del hombre, la edad de la Tierra es de millones de años. Entonces, esta teoría podría conciliar este conocimiento de la ciencia con la Biblia. Recordemos que la Biblia nunca se equivoca y cada vez que los científicos descubren algo, no contradicen la Biblia, sino que lo que hacen es confirmar lo que ya Dios nos había dejado a través de su conocimiento en la palabra de Dios. Otra teoría que existe es que cada día de la creación en realidad no era un día de 24 horas, sino que era una época. De tal manera que, por ejemplo, cuando fue el primer día y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y fue la tarde y la mañana un día. Puede ser que acá en realidad sea un día de 24 horas para nosotros, así como lo estamos entendiendo, pero que para Dios en realidad fueron miles de años. Esto basándose en el versículo que dice que para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Entonces, es posible que para que nosotros lo entendiéramos, aquí se puso 24, como que fuera un día de 24 horas para nosotros, pero que en realidad este proceso haya durado 1.000 o 1.000.000 de años o miles de años entre cada día de la creación. Esto también, por supuesto, explicaría nuevamente lo de la edad de la Tierra como tal. Una tercera teoría es que cuando Dios le dictó a Moisés, recuerde que Moisés fue el que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, esta teoría dice que cuando Dios le dictó a Moisés o le reveló esta información, cuando Moisés la escribió y él puso que pasó, fue la tarde y la mañana de un día, se estaba refiriendo a que en el primer día Dios me explicó que creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En el sexto día creó Dios al hombre, pero en el sexto día que a él le estaba dictando esa información. No es que necesariamente haya sido en el sexto día que creó al hombre, sino que en el sexto día en el que él estaba escribiendo y recibiendo esa revelación de Dios, cuando él pasó esa información acá al Génesis. Esto también significa que hay un espacio de tiempo entre un día y otro para Dios, pero que para nosotros fue contado en 6 días, porque al séptimo Dios descansó. Por último, y no menos importante, es la teoría que da como literal lo que la Biblia dice, que fueron 24 horas
de las que nosotros conocemos, un día de 24 horas, en el cual Dios hizo cada creación. En el primer día Dios hizo la luz, la separó de las tinieblas, después en otro día hizo los animales, en otro día hizo las plantas, en el sexto día hizo al hombre, y que literalmente fueron días de 24 horas. Bueno, ¿con cuál teoría nos tenemos que quedar los cristianos? Eso no es algo que tiene o deba de alterar nuestra fe. Pero, porque es importante que conozcamos al menos algunas de estas teorías. Y yo quise hacer mención de esto porque yo conozco madres que tienen hijos adolescentes que ya a estas alturas de la vida les dicen cosas y que tratan de hacerlas quedar como que ellas fueran ignorantes por el hecho de que ellos ya están quizá en la universidad, o porque les cuentan los amigos o los maestros, les dicen otras teorías acerca del origen del universo. Entonces cuando se acercan con los padres le dicen, no, no mamá, o no papá, es que tú no sabes nada. A mí en la escuela o en la universidad me dijeron que no, que nosotros venimos del mono y que somos una evolución, o que somos el origen de una explosión, y que a través de esa explosión todo se juntó y de ahí apareció el hombre y todas las especies. Sin embargo, yo quiero, si usted es de estas personas, si usted es padre, madre, abuela y quizá tiene hijos adolescentes o amigos o personas que vienen y le traen otras teorías y lo dicen con tanta seguridad y están bien confiados y dicen, no, es que la Biblia es mentira, desde el primer versículo es mentira la Biblia, porque no es posible que en 24 horas se haya creado cada cosa, porque la tierra tiene millones de años. Es importante que usted entienda y pueda abrir su conocimiento, su mente a las posibilidades infinitas que hay. Cuando una persona es cristiana y tiene el deseo de conocer a Dios, va a encontrar que todo encaja perfectamente de acuerdo a lo que Dios creó con el mundo cotidiano que vivimos. Cuando una persona no quiere creer en Dios, siempre va a encontrar excusas para no creer. Pero nuestra posición ante esas personas debe ser firme, porque yo no estoy diciendo que no sea posible. Alguna de esas teorías puede ser verdad. Por ejemplo, de que entre el versículo 1 y el versículo 2 pasaron millones de años. Perfecto. Si fue así, y con eso ya conciliamos lo que la ciencia dice, que la Tierra tiene millones de años, mientras que la edad del hombre solo es de 6,000. Perfecto, entonces así fue. Eso no va a alterar en ningún momento nuestra fe, pero sí nos va a servir para explicarles, por ejemplo, a estos jóvenes que están en la universidad y que les enseñan este tipo de cosas, recién entran, les podemos conciliar y explicar, mira, es muy posible que entre el versículo 1 y el versículo 2 hayan pasado millones de años y entonces no hay ningún problema. La ciencia y la Biblia no se contradicen. Nuevamente les recuerdo, la ciencia cuando descubre algo lo único que hace es confirmar lo que ya la Biblia sabía. También es algo importante que sepamos que esta misma ciencia cuando trae un descubrimiento, no necesariamente ese descubrimiento tiene que ser real. Porque, por lo menos a mí cuando yo era niña, hace ya varias décadas, me recuerdo que me enseñaron entre las teorías de la creación del universo que el mundo estaba sostenido por cadenas. Otra teoría, yo recuerdo como que fuera ayer los dibujos en mi mente, era de que la Tierra era plana y que estaba sostenida por una tortuga. Pero ¿quién sostenía la tortuga? O que estaba sostenida la tierra por cadenas, ¿y quién sostenía las cadenas? O como esa famosa escultura de un hombre, que es un hombre bien musculoso, bien fuerte, que se encuentra en los gimnasios, que está sosteniendo el mundo. Entonces, esta misma ciencia que ahora trae nuevas teorías es la misma que antes nos enseñaban en la escuela este tipo de teorías, que se creía que la Tierra era plana o que era, si era redonda, que estaba sostenida por un gigante, ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué muchas veces los cristianos tenemos que quedarnos callados o nos sentimos humillados o menospreciados cuando otra persona con conocimientos intelectuales supuestamente mayores que los nuestros viene y quiere desechar el conocimiento de la Biblia? Esto sucede porque nosotros como cristianos desconocemos la palabra de Dios. Y por eso qué bueno que estamos ahora en este nuevo año empezando a leer toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento principalmente, porque esto nos va a servir de base para conocer y nosotros mismos entender muchas cosas que a veces ni siquiera nos detenemos a pensar cómo sucedieron, pero para Dios todo tiene un porqué, todo tiene una razón y no hay nada que se escape de su razón. Muy posiblemente nosotros como seres humanos con una mente finita no alcancemos a comprender el poder inimaginable de Dios, pero el que no lo entendamos no significa que no sea posible. Voy a avanzar con otros versículos para no hacer demasiado largo este video.
Entonces vamos a avanzar luego hasta después de la creación del mundo. Hay algunas cosas que quiero mencionar porque el libro de Génesis, como su nombre lo dice, es el libro de los orígenes o de las primeras cosas que sucedieron. Por ejemplo, vemos que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto está en el capítulo 1 del versículo 27. No voy a entrar en mucho detalle sobre eso, pero si usted quiere saber, cuando aquí dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no se está refiriendo a su imagen física, sino que se está refiriendo a sus atributos. Entonces nos creó diferentes de los animales porque nos hizo con un espíritu y somos capaces de comprender, de entender, de razonar. Y más allá del raciocinio, porque hay algunos animales que también tienen cierta razón. Y si usted quiere saber un poco más también acerca de cómo era Jesucristo, tengo un video que se llama así, ¿cómo era Jesús físicamente? Lo puede buscar y ahí hay un poco más de explicación. Vemos también que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. ¿Esto por qué lo menciono? Porque en pleno siglo XXI estamos en una época, estamos viviendo en un tiempo en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, como dice la Escritura. ¿Por qué? Usted escuchará este término que ahora es tan común, el de la famosa ideología de género y el de la comunidad LGBTQ y muchas letras más. Usted sabrá, estoy segura que está enterada de que en la actualidad hay muchas personas que lo que dicen es: yo soy mujer pero me considero hombre, entonces voy a ser un hombre. O yo soy hombre pero yo nací en el cuerpo equivocado, soy mujer, así que de ahora en adelante voy a ser mujer. O por ejemplo a las personas que siguen con su mismo sexualidad pero tienen otro pensamiento. O personas que son mayores pero se sienten niñas. O personas que son seres humanos pero que se consideran un caballo, un animal. Y esos son datos, cosas reales. ¿Y qué sucede? Que hay muchos países del mundo, incluso hay algunos estados ya aquí, que esto ya es legal. Si una persona, por ejemplo, decide cambiarse el nombre, era una mujer y se llamaba, se llamaba Josefina, pero ella se siente hombre y entonces se va a empezar a comportar, a vestir como que fuera un hombre y quiere que la traten como que fuera un hombre, entonces va y cambia su nombre y ya no se va a llamar Josefina, sino que se va a llamar José. Esto ya es algo legal. Pero desde el principio, en el primer capítulo de la Biblia, Dios echa por tierra cualquier teoría psicológica o de las personas, de los doctores que dicen que esto es algo genético. No, Dios creó al hombre y la mujer y dice que al final Él vio que eso era bueno. Cada vez que Dios crea algo, Él sabe que lo que hizo fue perfecto. Su creación es perfecta, Dios no se equivoca. No estoy con esto tratando de juzgar a las personas que tienen otra mentalidad acerca de este tipo de temas sexuales. Solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Ya habrá oportunidad en un futuro de hacer algún video acerca de cuál debería ser la perspectiva de los cristianos ante las personas que tienen este tipo de pensamiento, porque son temas actuales y que los cristianos tenemos que estar preparados también para saber cómo manejarlos, porque muy probablemente quizá en nuestra familia haya una persona que tenga este tipo de pensamiento o este tipo de inclinación. Pero ¿cuál debe ser la postura de los cristianos? Bueno, volviendo al Génesis, lo que quiero aquí es establecer que en el principio Dios creó al hombre y la mujer. También en el Génesis está el origen del matrimonio. Y vamos a ver esta parte que comúnmente se lee cuando una persona se casa. Y entonces está en el capítulo 2, en el versículo 24, y dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Solo algo aquí para ponerlo a pensar. Adán y Eva no tenían ni padre ni madre, ¿verdad? Bueno, al menos únicamente el padre espiritual, que fue el que lo creó, Dios. Pero ya desde ese momento, en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, vemos que Dios establece el matrimonio entre un hombre y una mujer y está diciendo que tiene que dejar a su madre y a su padre porque ya ellos dos van a ser una sola carne. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también está el primer pecado, que fue la desobediencia de Adán y Eva ante el mandato que Dios les dio de no comer del árbol del bien y del mal. Y aquí quiero leer también esto porque hay algo interesante que podemos concluir de acá. Dios les manda, miren, el versículo 16 del capítulo 2, dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer.
Mas del árbol, hay una excepción, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y luego, más adelante, en el capítulo 3, voy a leer desde el versículo 1, que aquí es donde aparece ya Satanás por medio de la serpiente. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira aquí la astucia de Satanás. Está metiendo verdades entre mentiras. Satanás es muy astuto al momento de hacernos caer. Por eso es que los cristianos tenemos que estar bien cimentados y bien preparados en la palabra de Dios para no caer en sus provocaciones y tentaciones. Porque aquí la pregunta es una pregunta tergiversada. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y recuerde que acabamos de leer que Dios le dijo al hombre y a la mujer, de todo árbol del huerto podéis comer, a excepción de uno, el del bien y el del mal. El del conocimiento del bien y del mal. Y entonces aquí ya la mujer entra en una conversación con la serpiente y le dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Una pregunta acá. Adán y Eva comieron del fruto. ¿Se murieron? Dios les había dicho que el día que comieran de ese árbol, ellos iban a morir. Satanás les dice, no, ustedes no van a morir, sino que van a ser como dioses que van a conocer el bien y el mal. ¿Quién dijo la verdad? Porque según seguimos leyendo acá, vemos que después Adán y Eva siguen viviendo y tienen hijos, hijas, y la historia continúa. ¿Se ha detenido a pensar en esto? La respuesta es obvia cuando uno ya la conoce, pero al principio, cuando es la primera vez que uno lee esto o es la primera vez que a uno le preguntan esto, como que uno se queda así confrontado y dice, ay, de veras, ¿verdad? No me había detenido a pensar en eso. Pero aquí quiero explicarle algo. Adán y Eva estaban en el paraíso y ellos vivían en una atmósfera en la cual ellos no envejecían, ellos no iban a morir, su cuerpo, sus células no se deterioraban, entonces ellos eran eternos, así como Dios, no se iban a morir. Esa era la intención de Dios desde un principio. Entonces ellos podían comer de cualquier árbol, menos el del conocimiento del bien y del mal, dice aquí, fue la única excepción que había. Pero en el momento en que ellos comieron, ¿se murieron? Sí. Porque, ¿qué fue lo que sucedió? En el momento que ellos mordieron de esa manzana, su cuerpo sufrió un proceso de transformación y dejó de ser eterno. Se transformó y empezó a deteriorarse. Sus células empezaron a morir. De hecho, los seres humanos al día de hoy, desde el momento que nacemos, tenemos una condena de muerte. Tenemos un proceso en el cual Dios nos permite vivir ciertos años. Pero, por ejemplo, cuando nace un bebé, sus células están nuevecitas, ¿verdad? Y están empezando a formarse. Este bebé crece y llega a un momento o a un punto en que su crecimiento se detiene. Los doctores dicen que aproximadamente a los 25 años ya los seres humanos dejan de crecer. ¿Y esto qué significa? Que ha llegado su madurez y es muy probable que en esta etapa se encontraran Adán y Eva. Ellos estaban en la edad perfecta de su vida, en su madurez. Pero en el momento en que uno ya llega a esa edad de los 25 años, ¿qué sucede? Las células terminaron de crecer y entonces empiezan a decrecer, empiezan a morirse, empiezan a desgastarse. Entonces todo aquello que un día crecía, en lugar de crecer, empieza a retractarse, empieza a morirse. Solo que no lo hace inmediatamente, sino que es a través de un proceso que dura años. Así que Adán y Eva, ciertamente el día que ellos comieron de ese árbol, de ese fruto que era prohibido, ellos murieron físicamente y espiritualmente. Esa conexión espiritual que los mantenía a ellos vivos eternamente se cortó. Un ejemplo es, si por ejemplo uno va en bicicleta, uno va manejando su bicicleta y uno de repente deja de pedalear, la bicicleta sigue caminando y seguimos todavía un buen trecho del camino andando. Pero la fuerza que movía esa bicicleta ya no está presente. Eso sucedió con Adán y Eva. Vamos a suponer que esa fuerza que impulsaba la bicicleta era Dios, pero Dios dejó de mantener ese impulso y entonces Adán y Eva siguieron todavía andando un tiempo,
pero ya habían muerto, ya no eran eternos. Otro concepto también aquí que quiero mencionar es el de la Trinidad, que también tengo un video explicando acerca de esto, qué es la Trinidad, para que usted lo busque si usted desea y tenga un poco más de explicación. Pero quiero mencionarle que ya desde aquí en el Génesis aparece el concepto de Trinidad. La palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia, pero al leerla toda deducimos y comprendemos que Dios está formado por tres personas y a la vez es uno solo. Es Trinidad, triunidad. ¿Y en dónde aparece ya la Trinidad? Desde el principio, donde dice hagamos al hombre. Déjeme que lo busque y se lo quiero mencionar porque es importante que ya lo tengamos presente. E hizo Dios las grandes lumbreras. Aquí está, en el capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos. Está hablando en plural. Dios y quién más. No fueron los ángeles no son creadores. Entonces cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, está hablando en plural. ¿Por qué? Porque está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que ya desde acá el concepto de Trinidad está presente. Bueno, ya vimos el primer matrimonio, el primer hombre, la primera mujer, el primer pecado y también aquí está la primera religión. ¿Qué es religión? ¿Cuál es la definición de religión? La religión es el esfuerzo humano para acercarse a Dios. Una religión como tal lo que pretende es acercarse a Dios a través de sus propios esfuerzos, sus propios lineamientos, sus propios sacrificios. Vemos que la mayoría de religiones dicen, pórtate bien y te vas a ir al cielo, pórtate bien para que Dios te escuche. Se basan en obras, si yo hago esto, Dios me va a dar aquello. Y en realidad Dios no trabaja así, Dios no piensa así. Dios quiere una relación con el hombre y es Dios el que siempre ha buscado al hombre primero. Al momento en que Adán y Eva pecaron, sus ojos fueron abiertos, ellos estaban desnudos, ya entró la maldad en ellos, ya entró la malicia en ellos. Y entonces, ¿qué hicieron? Buscaron hojas de higuera. El versículo 7 del capítulo 3 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este versículo está hablando de religión. Ay, pero ¿qué tiene que ver esto? Es lo que les acabo de decir. Ellos al verse desnudos quisieron tapar esa desnudez cosiendo hojas de higuera y tapándose. Eso es lo que es una similitud con lo que hace la religión al día de hoy. Si tú vas de rodillas a la villa, entonces Dios te va a perdonar. Si tú te portas bien durante un mes, entonces Dios te va a conceder esa petición que quieres. Si tú rezas tantos Padres Nuestros, entonces Dios te va a perdonar. Si tú te coses delantales para cubrir tu vergüenza, entonces Dios no se va a dar cuenta. No, no es así. Eso es religión. Pero ¿qué hizo Dios en su amor? Mire, es que Dios es tan lindo, es tan maravilloso, que Dios siempre da el primer paso. Si usted cree que usted fue el que buscó a Dios, está equivocado. Dios es el que siempre, desde que nacemos, Él está buscando maneras de acercarse a nosotros y de atraernos con amor. No de obligarnos, sino que atraernos con amor. Porque mire lo que hizo Dios. Es que es tan maravilloso este concepto aquí. El versículo 8 del capítulo 3 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Sabemos que uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero si Él permitió que este párrafo, esto estuviera narrado aquí, es porque Él quería que entendiéramos que Él es el que da el primer paso. Él es el que nos busca primero. Porque Jehová Dios llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Él ya sabía dónde estaba, pero le estaba dando la oportunidad de que el hombre supiera de que Él en su amor siempre lo va a estar buscando, siempre está procurándolo, siempre está pendiente de Él. Y cuando Dios obviamente supo lo que había sucedido, ya Dios conocía lo que había sucedido, también vemos la primera excusa, ¿verdad? Que entonces no voy a leer porque voy a llevar más tiempo, pero usted ya lo leyó seguramente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le dice Adán? Ay, es que esta mujer que me diste, mire cómo son los hombres desde el principio. Es que esta mujer que me diste, ¿le echó la culpa a quién? A Eva. Y luego Eva dice, no, es que la serpiente me engañó. Entonces ella también se excusa de otra cosa. Mire, los seres humanos somos así desde Adán y Eva.
buscamos excusas y no aceptamos nuestra responsabilidad. Cada quien, tanto Adán como Eva, tenían su responsabilidad. Si Eva le hizo caso a la serpiente, pero Adán no le hubiera hecho caso, entonces el pecado no hubiera entrado en el mundo. Ese es un tema muy profundo que no lo voy a tocar ahora porque es demasiado largo y es demasiado extenso y profundo. Pero si solamente Eva hubiera comido, pero Adán no, aún estaríamos en el paraíso. Entonces Adán tenía su propia responsabilidad. Aunque le haya echado la culpa a Eva, él tenía su propia responsabilidad. Otra cosa aquí también, en favor de las mujeres, que Eva fue engañada por el propio Satanás. Bueno, a través de la serpiente, pero era Satanás el que estaba hablando. Así que Eva fue tentada directamente por Satanás, mientras que Adán se dejó tentar por la mujer, que fue Eva. Entonces también esto es para analizarlo. Por eso es que las mujeres tenemos tanta influencia sobre los hombres. Y también por eso, mire que uno de los del castigo, de las consecuencias, fue que el deseo de la mujer iba a estar sobre el hombre, que el hombre se iba a enseñorear de nosotros. Un versículo que también está mal usado, extorsionado, tergiversado, porque muchas personas que son, muchos hombres machistas se bastan en esto para decir, es que la mujer tiene que estar bajo mi dominio, y cosas, es algo tan diferente. Lo que Dios le dijo era que la mujer tenía que estar sujeta al hombre, pero sujeta en el sentido de que el hombre iba a ser la cobertura de la mujer, así como Dios es la cobertura del hombre. Es otro tema en el que no voy a entrar ahora porque es demasiado grande. Solo quiero dejarle algunos puntos aquí que en realidad son importantes y que apenas en 4 capítulos que leímos, los primeros 4 capítulos, hay tantos temas extensos que no se pueden tratar, pero como lo único que estamos haciendo es leyendo la Biblia, a lo mejor es la primera vez que usted lo está leyendo, ya habrá tiempo en el futuro, quizá el próximo año, en los próximos años, de estudiar más profundamente cada capítulo, cada versículo de la Escritura. Así que recapitulando, ya vimos el origen del universo, la creación de el hombre y la mujer. Hay algo también importante que no quiero dejar pasar. Estamos viviendo en una época en la cual escuchamos mucho también de los alimentos transgénicos o de los alimentos alterados genéticamente. Quiero leer un pasaje aquí porque cuando lo leía yo decía, Dios mío, ¿cómo está tu Biblia de actualizada que en pleno siglo XXI tu información todavía sigue estando vigente? Mire, quiero leer este versículo en el capítulo 1, donde el versículo 11 del capítulo 1. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dios hizo una semilla para cada cosa. ¿Me entiende? Si Dios hizo manzanas para que diera semillas de manzanas y después cayera en la tierra y siguiera dando manzanas. Dios hizo peras para que diera peras. No le podemos pedir peras al olmo, dice por ahí un refrán. Pero ¿qué está sucediendo en la actualidad? Los científicos están usando, como ya conocieron en los genes, incluso de la naturaleza, es que mezclan y están creando los famosos superalimentos. Por eso es que hoy en día también surgen muchas enfermedades, porque el hombre puede crear algo, pero no con la sabiduría de Dios. Cuando Dios creó algo, vio que era bueno. En cambio, el hombre puede crear algo, pero no sabe las consecuencias que eso pueda tener. Por eso al día de hoy vemos tantas frutas, verduras alteradas genéticamente. Esto no puede ser nada bueno. Un ejemplo bien sencillo, usted ahora va a las fruterías y usted compra una sandía en pleno verano y las sandías dice seedless, que no tienen semilla. Y yo siempre me preguntaba, pero ¿y cómo hacen para que las semillas, las sandías crezcan? Si una sandía ya no tiene semilla, ¿de dónde hacen para que nazca la siguiente sandía? El caso es que Dios creó la sandía con semillas, pero solo le estoy trayendo esto porque a mí me emociona descubrir cómo un libro tan antiguo, como un libro que fue escrito hace como 1500 años antes de Cristo, estamos hablando de hace casi 4000 años hasta nuestros días, todavía en el siglo XXI esta información es tanto o más importante que cualquier información que nos puedan presentar los científicos. Dios hizo todo tan simple y tan perfecto. Dios creó a un hombre, una mujer, Dios creó una semilla, creó un árbol, creó una fruta, una verdura. No anduvo haciendo mezclas.
Entonces estamos en tiempos bien delicados. La segunda venida o el final de los tiempos se está acercando, porque ya se está cumpliendo todo lo que la Biblia nos dice y lo que nos falta por ver. Apenas estamos en los primeros 4 capítulos de Génesis. Vamos a ver, vimos el primer matrimonio, el primer pecado, la desobediencia, el primer sacrificio, la primera religión. Ya vimos que es cuando el hombre se quiere cubrir con hojas de higuera. Ya vimos que fue Dios el que da el primer esfuerzo por buscar al hombre. Y también el primer sacrificio. Esto lo encontramos en el versículo 21 del capítulo 3. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí se encuentra el primer sacrificio. ¿Cómo así que el primer sacrificio? Yo no sé, yo creo que no estoy mal, pero si estoy mal usted me corregirá o usted lo puede buscar, pero creo que es en el libro de Hebreos, y si no, es en el Nuevo Testamento, en donde dice que si sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En el principio, y por eso lo vamos a ir viendo a través del Génesis, la forma de perdonar los pecados era a través de un sacrificio de un animal, a través de la sangre. Entonces, al momento que Dios le pone a Adán y Eva túnicas de pieles, significa que tuvo que haber hecho un sacrificio, tuvo que haber sacrificado, tuvo que haber matado a uno o a 2 animalitos para sacarle su piel y para ponérselo como ropa, como vestidura a los hombres. Ahí está el primer sacrificio que Dios hizo, que es la tipología del sacrificio que Jesús viene a hacer cuando viene a este mundo y muere en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre por nuestros pecados una sola vez y para siempre. En el capítulo 4, y ya voy a ir terminando, habla sobre Caín y Abel. Dice que conoció Adán a su mujer Eva. Cuando en la Biblia vemos la palabra conoció, se refiere a que tuvo relaciones sexuales con ella. Hay otras versiones más actuales o en lenguaje más actual que dice que ya tuvo relaciones sexuales con Eva y entonces dio a luz a Caín y a Abel. Entonces, algunos estudiosos piensan que Caín y Abel eran gemelos. O sea que nacieron al mismo tiempo, ya sea que hayan nacido al mismo tiempo o con alguna diferencia de los 9 meses. Aquí lo que importa, lo que vale resaltar en este capítulo es que los 2 trajeron una ofrenda. Aquí también, mire, aparece la primera ofrenda y vemos que a Dios le agrada más la ofrenda de Abel. Dice, aconteció, esto está en el versículo 3 del capítulo 4, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Yo siempre me preguntaba, yo decía, pero ¿y qué tuvo de malo? ¿Por qué Dios tuvo que ver mal una ofrenda y bien la otra? ¿Por qué vio mejor la ofrenda de Abel? Créame que yo me preguntaba esto en muchas ocasiones, hasta que pues con el tiempo ya a través de las enseñanzas, de leer la Biblia, de estudiar, pues como que Dios a uno le va dando esa revelación. Y a lo mejor quizá hay alguien que está viendo este video y dice, ay, pero es que esas son cosas bien sencillas las que ella está diciendo. Sí, son cosas sencillas, pero cuando uno ya las sabe, cuando uno las descubre por primera vez, uno siente como que descubrió el agua azucarada, porque es algo especial cuando el Espíritu le dice algo a usted directamente. Eso es algo emocionante. Yo espero que si usted ya lo experimentó, qué bueno. Si usted ya sabe mucho de la Biblia, pues qué bueno. Pero si usted está empezando, yo espero que usted pueda empezar a sentir eso que yo he sentido muchas veces y que sigo sintiendo, porque yo sigo descubriendo cosas nuevas en las Escrituras. Entonces, mire, aquí sabe qué es lo importante que usted puede resaltar. Algo de lo importante es que dice en el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. O sea, él trajo de lo que había, le trajo una ofrenda. Pero mire lo que hizo Abel. Trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué pasa? Que se esforzó más. Pero también algo importante es que no es que Dios haya... ¿Cómo le explico? Pues Dios vio la intención que había en Caín. Dios vio la maldad que había en Caín. Si él hubiera traído esa ofrenda con humildad, con todo su corazón, Dios también la hubiera recibido. Pero ya en Caín había maldad. Porque cuando vio que le agradó la ofrenda de Abel, entonces en su corazón se ensañó y el mismo Dios le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Está hablando del pecado y nos está hablando a nosotros. El pecado siempre está a nuestra puerta, pero nosotros tenemos la decisión de enseñorearnos sobre él o no. Pero ¿qué hizo Caín? En lugar de esto y de decir la próxima vez voy a traer mi mejor ofrenda, tuvo envidia del hermano y lo mató.
para avanzar y ya para terminar, Dios le pone una marca a Caín para que nadie lo mate. Entonces él permanece vivo. Una pregunta, un par de cosas más antes de terminar. ¿Quién fue la esposa de Caín? Es una pregunta que se hacen muchas personas cuando uno desconoce las escrituras. Pero si regresamos al capítulo 4, versículo 1, dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y en el versículo 3 dice, aconteció andando el tiempo. O sea, tuvieron que pasar muchos años para que ellos crecieran y ya fueran adultos. Mientras tanto, Adán y Eva siguieron teniendo más hijos. Acuérdese que antes el mandato era ir y que llenaran la tierra, que se multiplicaran, que fueran fructíferos, que tuvieran hijos. Entonces lo más probable es que una mujer tuviera hijos e hijos e hijos e hijos. No había método anticonceptivo. Lo único que había era salir embarazada, terminaba de salir embarazada, pasaba su tiempo de cuarentena y después volvía a salir embarazada. Entonces, también en las primeras generaciones vivían muchos años. No sabemos cuántos años tenía aquí Abel y Caín. Quizá tenían 100 años, quizá tenían 200 años. Y a todo esto, atrás de ellos ya venían muchos hermanos y hermanas que ya se habían casado entre sí, porque en el principio no existía la ley, entonces podían casarse entre ellos, entre hermanos, entre primos. No había ningún problema porque todavía estaban empezando a llenar la tierra. Todavía no estaba la ley, tenga eso en mente. Esto era en el principio de la creación, en el principio de los tiempos. Entonces, para cuando esto sucedió, Caín y Abel ya tenían hermanos, sobrinas, hasta no nietos, sino que hijos de sus, pues sí, hasta nietos también, o nietos, hijos, nietos de sus hermanos y hermanas que tenían. Así que Caín se casó con alguna de ellas, con alguna de sus hermanas, con alguna de sus sobrinas, con alguna de sus nietas, con alguna de estas mujeres que surgieron de la misma raíz de Adán y Eva. Así que aquí no hay... Ya para entonces ya habían muchos hombres y muchas mujeres en la tierra, todos descendientes de Adán y Eva. Y algo también que se me estaba pasando, ¿la serpiente tenía patas? Sí, la serpiente tenía patas. Muchos teólogos y eruditos han llegado a esta conclusión porque es obvio que cuando Dios le da el castigo a la serpiente por haberse dejado usar por Satanás, el castigo que le da es que se va a arrastrar y que va a comer polvo. Eso significa que la serpiente tenía patas. Y por último... Bueno, voy a leer acá en el versículo 26 del capítulo 4, que es donde terminamos la lectura de hoy. Entonces dice, el versículo 25 y 26 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y aquí mire qué bonito. Entonces, en esa generación, en la generación de Set, que tuvo a su hijo Enos, dice que en esa generación entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y con eso termino este video que ya se me hizo largo, de los primeros 4 capítulos de la Biblia. Hay mucho más por aprender, pero recuerde que solo estamos dándole como que una pincelada, ¿verdad? A todo lo que vamos a seguir leyendo. Yo espero que Dios mismo le vaya revelando a usted un poco más cada día. Que el Señor le bendiga.